extremos, la deforestación, desaparición de especies, reducción de glaciares, etc. Pero nosotros como individuos podemos poner en marcha pequeñas acciones más sostenibles dentro de nuestra comunidad que ayuden a frenar y cuidar este medio ambiente. Una de las estrategias es establecer las áreas protegidas y diseñar estrategias de conservación a escalas de paisajes. Como vemos, ahí tenemos la reducción de emisiones, ahorro de energía, actuar contra la pérdida de bosques y poner en práctica las 3R de la sostenibilidad, que ya había mencionado el ingeniero, que son reduce, recicla y reutiliza. La reducción de emisiones. Usar menos el coche privado. Siempre que nosotros podamos, tratar de utilizar medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta, o simplemente caminar. Si lo tuyo es usar el coche, recuerda que cada kilómetro que aumenta la velocidad, cada litro de combustible que se consume en el coche supone unos 2,5 kilos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. El ahorro de energía. Fíjate en los enchufes de los electrodomésticos y no los dejes nunca conectados. Cuidando un poco el uso de los electrodomésticos en casa, podremos ahorrar energía y también a fin de mes un poco de dinero. Eh, Actúa contra la pérdida de bosques. En la medida que podamos, evitemos lo que provee riesgos de incendio. Si quieres comprar madera, apuesta por aquella con certificación o sello que asegure su origen sostenible. Además, debemos plantar un árbol en toda su vida, pues puede absorber hasta 1 tonelada de dióxido de carbono. Y por último, poner en práctica las 3R de la sostenibilidad. Reduce, consume menos de manera más eficiente. Reutiliza. Aprovéchate de los mercados de segunda mano para dar otra oportunidad a aquello que ya no usamos o hacerte con algo que necesitas y otra persona ya lo ha desechado. Con esto ahorraremos más dinero y conseguiremos reducir el consumo. Y también podemos practicar el intercambio. Esto debemos tener mucho en cuenta ya que se gasta demasiado dinero en ropa o accesorios nuevos que cumplen la misma función que el material usado. Así que es mejor frenar y no pagar por una marca, sino cuidar de los nuestros. Reciclo. Envases, residuos electrónicos, etc. ¿Sabías que puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año solo reciclando la mitad de la basura que generas en el hogar? Con esto hacemos conciencia a la sociedad del terrible daño que estamos haciendo y por lo cual está sucediendo estos cambios climáticos. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Han ocupado 12 minutos. Lamentablemente, en el caso de ustedes, no han escogido un caso real, ¿no? No se han ceñido a eso, han hecho demasiado grande. Aunque, y un tema que ya lo hemos abordado desde muchos puntos de vista, muy poquitas cosas fueron el aporte en sí, de las otras cosas ya se han hablado, ustedes mismos, en otras exposiciones, lo he hecho yo, entonces no ha habido un real aporte a lo que se pretendía hacer, ¿no? Entonces, si son estudios de caso, tiene que haber un caso. El cambio climático es demasiado general. Lo abordaron en general, luego se bajaron un poco a Ecuador, pero sigue siendo demasiado general. Entonces, en ese sentido, no hubo mayor aporte. Les he puesto en, en identificación del problema y en estrategias de solución 0101 o lo que es lo mismo, un punto. En la organización, déjenme ver en la organización.
es 0,5. Les he puesto, a ver, aquí ya me confundí. En total ustedes tienen 5 sobre 8, chicos. Entonces, la próxima vez, por favor, guíense en lo que les está diciendo. Es demasiado general. La información estuvo bien, más o menos comprensible. Póngale en mejor entonación de voz, o sea, apropiense más del tema, ¿no? Para que no resulte como que solo están leyendo, hablando sin apropiarse. Póngale, como se dice, emoción a lo que están hablando. No lo hagan tan plano, tan rígido. Y como les digo, es un tema demasiado general. Entonces, para la próxima, tienen que mejorar. Profe, es sobre 24, ¿verdad? Sí, sí, razón que está así. 5, 10, ya les rectifico. Hasta eso, por favor, se alista el grupo número 2 y ya les rectifico a ustedes. Claro, lo que pasa es que estoy viendo de otra materia. Ya les veo. Es sobre 24. Entonces, el grupo 2, por favor, y les indico. Ya proyecto el grupo 2. Listo, buenas tardes, Inge. Ya está. Ya mismo, ya. Les anoto, ¿no? Y les tomo de una vez lista. Elsa Manobanda. Presente, profe, buenos días. Alejandro Cordovilia. Presente, Inge. Acatoma. Presente, Inge. Jan Paliasco. Presente, ingeniera, muy buenos días. Y Carlos Olarte. Presente, Inge. Ya, de ustedes es un programa de incentivos de reforestación con fines comerciales. Empiezan con 24 minutos. ¿Cómo se hayan organizado, por favor? Buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. Nuestro tema es la programación de incentivos para la reforestación en fines comerciales en el Ecuador. Cabe recalcar que primero vamos a ver un poco qué es la deforestación. La deforestación. En fin, la deforestación es una actividad humana o natural la cual ocurre arrasando una cantidad inmensa de bosques y selvas. Lo que ocurre también es que arrasa la tierra de una forma masiva, causando un gran daño en la calidad del suelo y el medio ambiente. También tenemos que tener un dato muy importante, que es que los bosques cubren en total el 30% de las regiones del mundo. ¿Cuáles son las causas? Las causas de que los bosques estén desapareciendo son diversas. Uno de estos son la tala indiscriminada, ya que la mayoría están relacionadas con el dinero, las operaciones madereras comerciales que proporcionan productos de pulpa, papel, madera. El mercado mundial también se aprovecha mucho de esto, ya que tiene también la participación de innumerables cantidades de bosques al año. El impacto más dramático es la pérdida de hábitats de millones de especies. 70% de los animales y las plantas se saben que habitan en el bosque de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir a la deforestación, lo que produce a veces la extinción de estas especies. La deforestación es también un factor coayudante al cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta de los árboles, estos se secarán rápidamente. También desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global y tienen una cierta significativo en reducir el efecto de los gases hacia la atmósfera, ya que purifican gran cantidad del aire. En el Ecuador, si bien se sabe que el Ministerio del Ambiente nos propuso unos datos que son que en el Ecuador específicamente existen 65.880 hectáreas que se talan al año, de las cuales solo 12.485 hectáreas corresponden al sector de esmeraldas. El Ministerio del Ambiente
que reforestar un bosque nos cuesta entre 2.100 y $2.400 por hectárea. En total, el Ecuador se podría decir que pierde unos 161 millones de dólares. Los suelos sufren una potencial erosión y hasta 50 hectáreas. El 95% de los bosques de la costa ecuatoriana han sido talados por uso de actividades agropecuarias. Paralelamente, se registra una tasa nacional de alrededor del 5% en incremento anual en la forestación agrícola. Como se puede ver en el gráfico, los sectores que están marcados de rojo es donde ocurre la mayor deforestación. Los sectores de café son las zonas agropecuarias. La mayor parte actualmente está en la zona amazónica. A continuación, mi compañero. Perdón. Las principales actividades que se benefician de la deforestación en nuestro país. Tenemos que las principales actividades que se benefician son la agricultura, la de menor escala, la minería comercial, la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para la ganadería extensiva, siembra de cultivos ilícitos, tala ilegal, incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional. Hay que tener en cuenta que la producción de soya también genera bastante deforestación, lo que es la infraestructura vial, el acapamiento de las tierras y la extracción ilegal del oro. De igual manera, hay un estudio que señala que el uso ilegal o no regulado de los cursos forestales, como son la tala, la caza, la pesca y comercio de vida silvestre, son mucho mayores de lo que se pensaba. Se estima que hasta el 70% de la madera para uso comercial se ha extraído ilegalmente de nuestra Amazonía. Hablando de toda la Amazonía global, ¿no? Porque nosotros tenemos una parte de la Amazonía como otros países también la tienen. De acuerdo con el MAP y los datos generados por la Universidad de Maryland, tenemos que la pérdida de cobertura forestal en nuestra Amazonía durante el año 2018 llegó a casi 1 millón de hectáreas, de las cuales 776.000 correspondían a un bosque primario. ¿Esto qué significa? Que cada minuto desaparecen 1.5 hectáreas de este ecosistema. Se tiene en cuenta que la deforestación es algo importante, lo cual es contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es algo muy importante, lo cual el 25% de las emisiones globales se deben a la tala y quema de bosques en todo el mundo. Es algo global, ya que también nos afecta a nosotros. Y la Amazonía posee el 60% de las selvas tropicales. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los efectos, la diapositiva anterior, por favor. Los efectos de la deforestación en lo socioeconómico y natural en el Ecuador. Bueno, al hablar de bosques, nos referimos a las áreas naturales que posee el Ecuador. Pero, ¿en dónde viene encaminado lo socioeconómico o lo social y económico en la deforestación? Se sabe muy bien que el 90% de esta deforestación está asociada a actividades agrícolas, agropecuarias, más no a actividades petroleras o madereras, no se sabe, ya que hubo un estudio encaminado por Walter Palacios, que es un docente, estudió lo que son los casos en los bosques del Ecuador y es autor de un libro sobre árboles, igual de aquí de Ecuador, en el cual nos especifica que la mayor parte de esta deforestación ha sido por parte de gente campesina, como él la denomina, gente pobre, que según requiere son necesitados de recursos y se ven en la necesidad de deforestar cierta parte de la zona natural, ya que el suelo de esta zona es rico en nutrientes. Pero por lo cual es un efecto bastante negativo para el medio ambiente, ya que no solo están talando, sino que
establecen monocultivos en esa zona. Monocultivos nos referimos a la cultivación de un solo tipo de especie arbolaria. En este caso, la mayoría de ellos lo que generan es un monocultivo de palma, que es lo más común que hay, por ejemplo, en las zonas de esmeraldas. Y esto tiene un impacto bastante negativo, más que nada en el medio ambiente, pero para ellos les genera un beneficio económico. Desde ahí viene la raíz del problema de lo socioeconómico para lo del con relación a lo del medio ambiente. La deforestación, como dice ahí, es quizás el problema más grande que puede tener el Ecuador, ya que la tierra ha sido usada para el monocultivo, pierde bastantes recursos. Gracias. Siguiente compañero. Bueno, como mis compañeros dijeron, la deforestación es una problemática que afecta a nuestro país y para contrarrestar esta problemática se creó el programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales. Que involucra entidades como por ejemplo el MAGAB y el Ministerio del Ambiente. Este programa tiene como beneficios tanto ambientales que se refiere a la reforestación de zonas que anteriormente ya han sido deforestadas y beneficios económicos en lo que corresponde a nivel industrial y comercial. Gracias a este programa se ha podido reforestar alrededor de 28,000 hectáreas, distintas hectáreas en zonas del Ecuador, en todo el Ecuador. Siguiente. Estrategias establecidas por este programa. Este programa tiene como estrategias otorgar servicios a personas naturales, jurídicas, incentivos económicos no reembolsables hasta un 75% de establecimiento y de costos de mantenimiento durante los 4 primeros años. Y si fuera el caso de asociaciones, cooperativas, productivas y comunas, los incentivos económicos no reembolsables alcanzan el 100% de establecimiento y mantenimiento durante los 4 primeros años. Es decir, que de forma directa el Estado aporta con un 75% de inversión inicial y el 25% le correspondería a lo que es las personas que se involucran en este programa. Y si fuera el caso de que no se tuviera acceso a este 25%, los beneficiarios obtendrán una fuente de crédito respaldada por la CFN, que es la Corporación Financiera Nacional. Los cobros de los incentivos se realizarán después de un año, tomando en cuenta la cantidad de árboles que han sobrevivido durante este periodo. Y igual los cobros se realizarán en la CFN. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Las soluciones que brinda este programa a nivel económico son las siguientes. Como primer lugar, tenemos impulsar el sector productivo, ya que mediante este programa se trata de reforestar zonas que han sido deforestadas o que ya no son útiles para la agricultura o que han sido erosionadas anteriormente. Otro es producir materia prima para el abastecimiento de la industria de la madera, es decir, que con producir materia prima se trata de disminuir lo que son las importaciones de materia prima y de tal manera que se genere trabajo para ecuatorianos. Otra solución es lo que es impulsar lo que son las exportaciones tanto de la madera y sus derivados, de tal manera que se puede desarrollar una economía sostenible, procurando el cuidado del medio ambiente. Siguiente, compañero. Ya,
También podemos mencionar otras soluciones mediante el trabajo conjunto con autoridades, que inicialmente podemos realizar un ordenamiento territorial adecuado que nos proporciona un marco estratégico para equilibrar los usos de la tierra y los productos forestales, además de edificar y construir de forma sustentable a escala nacional ah, o territorial. También implementar la agricultura sostenible, como en el caso que hemos compartido, ya que es necesario que los territorios que son altamente productivos sean gestionados de tal forma que realicen interacciones más positivas entre la agricultura y la actividad forestal. Eh, También promover la seguridad alimentaria con iniciativas mediante la implementación de sistemas de protección social y capacitación en nuevas tecnologías de producción, como son la agricultura vertical y la hidroponía. Eh, Prevenir los incendios forestales. Muchos de los incendios son intencionales y la gran mayoría son provocados por el hombre por descuido o negligencia. Eh, También podemos formar comunidades protectoras de bosques. Este es un tipo de ecosistema forestal que es posible potenciando una nueva política forestal y rural, en donde una propiedad comunal se beneficie de los bosques de la misma forma en la que se encargue de su cuidado, preservación y crecimiento, que paulatinamente puede llegar a crear espacios forestales protegidos. Lo que podemos hacer las personas para salvar los bosques es un consumo de papel bajo, comprar productos con marca de reciclado, reverdecer el área cerca del hogar, por cada árbol talado poder sembrar otro, y sobre todo concientizar y educar acerca de este tema. Siguiente. Algo muy importante también es apoyar iniciativas, como la de Juntos por la Tierra, apoyada por el Ministerio del Ambiente y la Organización Pro Amazonía de nuestro país, en la cual mediante la interacción en redes sociales o registrarse en la página se puede sembrar un árbol en tu nombre, además de que se puede entrar a participar en el sorteo de un viaje a las Islas Galápagos. Lo que tratan de hacer ellos básicamente es un desarrollo de las actividades del campo, el ganado y los árboles, como una unidad productiva sostenible. Este accionar se llama agroforestería. También podemos acceder al navegador Ecosia, que fácilmente puede reemplazar a los típicos buscadores que utilizamos, pero en este caso tienen un fin medioambiental, ya que por al menos 45 búsquedas un árbol es sembrado. Tiene la meta que para el año 2025 llegará a sembrar 1.000 millones de árboles alrededor del mundo. La forma en la que tú consumes, el hecho de que también recicles o reaproveches los materiales, van a marcar la diferencia en los próximos años. Muchas gracias. Inge, Inge, no sé si estás hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ya, les decía que este grupo número 2 tiene 23. Solamente tienen el punto 4 en capacidad de síntesis, ahí tienen 0,3, ¿no? Entonces tienen 2,3 sobre 4 o 23 sobre 24, en cambio el grupo 1 tiene 13. En identificar el problema es demasiado general, tienen 2 puntos sobre 5. En la organización, que es 5 puntos, tienen 3. En las estrategias de solución, que es 10, tienen 5. Y finalmente en la capacidad de síntesis, que es sobre 4, tienen 3. Totales da 13 puntos sobre 24, ¿no? Se prepara, por favor, el grupo número 4.
Mientras tanto, ¿me pueden ir diciendo los nombres? Grupo 4, los nombres. Un ratito, profe, que ya le están compartiendo. Inge, 23 Ya le o comparto la pantalla. 13 O dijo, Inge. 2.3 sobre 4. Ya, Inge. Lo que les falta es Pero, apropiarse un poquito más del tema, ¿no? Para que lo hagan de pero mejor manera. 23 no sería más, Inge, porque, o sea, es 23 sobre 24 y dice que es 4 la nota. No, la nota es sobre 2.4, que en términos generales, como en el aula no acepta decimales, le he puesto 24 y luego le divido simplemente para 10 y sale 2.4. Vaya, Inge, gracias. Ya, ya estoy. De una vez les tomo lista, ¿no? Luis Bravo, Presente, ingeniera. Vinicio Cantos, Presente, ingeniero, buenos días. Alexandra Flores, Buenos días, ingeniera, presente. Cindy Wilcapi, Presente, Inge. Kimberly Narváez y Daniela Urgilés. Presente, Inge, buenos días. Ustedes van a exponer sobre la extinción de especies en el Ecuador. Muy bien, pueden comenzar, lo hacen con 43 minutos. Bueno, buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Mi grupo es el número 4 y tenemos el tema de extinción de las especies en el Ecuador. La extinción de especies. Para ello, primero explicaremos un poco de qué es la extinción. La extinción es la desaparición definitiva de alguna especie animal o vegetal sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible. Pues se cuenta que hace millones y millones de años se producían extinciones por causas naturales, pero hoy en día, al contrario, se está dando por la acción del hombre. De esta forma, podemos privar en el futuro a organismos que incluso aún no se han descubierto y que en un futuro podrían ser beneficiosos para nuestra salud. La destrucción de los hábitats, la sobreexplotación, el tráfico ilegal de especies, la introducción de especies exóticas son algunas de las causas que más luego mi compañera les indicará mejor de la extinción de las especies en el Ecuador. En el Ecuador, las especies que más conocidas que están por extinguirse son el cóndor andino, el águila arpía, el tapir y los albatros. En Ecuador se encuentran 93 especies de vertebrados y 41 especies de invertebrados en peligro o en peligro crítico. Y también se conoce que en el Ecuador se han catalogado entre unas 18.000 especies de plantas y alrededor de 4.800 especies de vertebrados, ya que se sabe de antemano que Ecuador es un país megadiverso y tiene muchas especies de plantas y especies de vertebrados que si no las cuidamos como se debe, podrían llegar a la extinción. Perdón, estaba hablando, pensaba que ya estaba. Perdón, Inge. Causa de la extinción de las especies. Dice que las causas de las extinciones de especies pueden ser muchas, como la destrucción de sus hábitats naturales, la caza o captura de los animales, la contaminación de la deforestación, la desaparición de los bosques por las talas de los árboles o el cambio climático, que son las consecuencias de la intervención de los seres humanos. En estas causas tenemos las que son las cuatro más importantes.
¿Puedes pasar, compañera? Ya, la destrucción de sus hábitats. Dice que la mayor parte que tiene la destrucción de las hábitats es la agricultura, ya que es la causa principal de la destrucción de sus hábitats. Las otras causas importantes son las que son las minerías, que también dañan una gran cantidad aquí en nuestro país, dañan una gran cantidad de hábitats. La tala de los árboles, que también se lo utiliza para lo que es en la región amazónica, que tiene la mayor escala de cortes de los árboles. La sobrepesca y la proliferación urbana, que también es una de las causas más importantes de la destrucción de las especies, no solamente de la fauna, sino que también de la flora. La destrucción de los hábitats actual en las causas más importantes de la extinción de las especies en nuestro país, como ya les dije, ya que se basa también no solamente en el lecho marino, sino que también en lo que es en los árboles, en medios que los rodean. La destrucción de las especies invasoras. Dice que este es un gran problema de las especies, ya que son introducidas de forma natural. Intencionada de un medio que no es el suyo. En este pedazo tenemos lo que son en la isla Galápagos, que tienen la mayor parte de las especies invasoras, ya que se han llevado allá especies que no son de ahí, como lo que son las cabras, las gallinas, los que son los patos gansos, lo que son ratas, y muchos otros animales que la podemos encontrar ahí que no pertenecen a ese hábitat, pero se han ido adaptando y asimismo van dañando lo que es el ecosistema de esa propiedad. El cambio climático también es una de las mayores causas que se podría decir que afectan, ya que el aumento de la temperatura y la subida del mar impactan negativamente en la biodiversidad de los animales en áreas naturales más ricas. Esto quiere decir que las más ricas que tenemos en nuestro país es lo que son las Islas Galápagos y también lo que son las Amazonías. El aumento de la temperatura de lo que es en la Amazonía ha aumentado drásticamente. Y lo que es la subida al nivel del mar afecta no solamente a las Islas Galápagos, sino que toda la región costa de nuestro país. La casa del tráfico ilegal de las especies dice que esta causa se pueden basar en lo que son el nivel de desarrollo económico de su sociedad, la oportunidad de ganar la vida a lugares lo que las condiciones de trabajo son extremadamente precarias, ¿no? Y también el mercado local global de la situación política y social del país. Como todo el mundo sabemos, nosotros no tenemos lo que es, claro que sí tenemos leyes, pero el problema es que la ley no la implementamos. En el 2008 y hasta el 2012 se crearon lo que fueron 56 reservas nacionales para cuidar nuestras especies de aquí en nuestro país. Pero las reservas nacionales tampoco no tienen así un manejo adecuado, ¿no? Porque las reservas ecológicas son para cuidar las especies que están en peligro de extinción. Como todos sabemos, el parque de Chimborazo es una reserva nacional, pero asimismo hay otras reservas, la mayoría que son de la sierra y de la costa, de la costa y del oriente, no respetan lo que son las casas fructíferas. No solamente van a lo que es a los animales, sino que también algunas plantas que son medicinales, ¿no? Bueno, gracias. Consecuencias. La extinción de las especies es un problema enorme que conlleva unas terribles consecuencias. Se está produciendo de manera alarmante y muy acelerada por culpa de los seres humanos, los cuales somos responsables directos de este desastre natural, pero también somos al mismo tiempo los únicos que podemos solucionar este grave problema que sufre nuestro planeta. Dentro de las consecuencias tenemos la pérdida de diversidad genética. Esto es un aspecto importante a la hora de contabilizar la vulnerabilidad de las especies. Sin embargo, si continúan desapareciendo cada vez más las especies, su genética también quedará en el olvido. Este aspecto afecta a la evolución animal como vegetal. También tenemos la evolución humana. Muchos de los procesos del ser humano tienen consecuencias en las especies en peligro de extinción. Siempre nos hemos valido del conocimiento para poder utilizar a los animales y las plantas a nuestro favor. Conforme las especies van desapareciendo, nuestra vulnerabilidad aumenta. También tenemos la extinción completa de las especies. En este se podría dar la extinción de una especie o incluso de una familia completa.
Con el paso del tiempo, la desaparición de las especies ocasiona graves daños en el medio ambiente. Entre los impactos que provocan la extinción completa de especies, nos encontramos con la caza, la tala de árboles, los incendios forestales. Cuando una especie entra en la lista de peligro de extinción, solo hay dos posibles escenarios, un positivo y un negativo. El positivo será la eliminación de dicha especie de la lista por haber sido salvada, y el negativo, por el contrario, implicará la extinción definitiva. Hay que tomar en cuenta que en ciertas especies están en extinción y son especies únicas. Dentro de eso también tenemos la destrucción de ecosistemas. Los ecosistemas no solo están compuestos únicamente por la vegetación, también está compuesta por los animales, que forman parte fundamental de ellos, motivo por el cual la extinción de animales puede acabar con cada uno de los ambientes que conocemos, lo que genera una enorme preocupación, ya que se pueden formar ambientes diversos en todo el mundo con escasa biodiversidad, limitando las capacidades vitales. Como otra consecuencia, también tenemos la aparición y extensión de plagas. Los desequilibrios en los ecosistemas pueden provocar la proliferación de plagas que conducen a la destrucción de áreas vegetales. La pérdida de biodiversidad se ha acelerado de forma sensible en los últimos 40 años, provocando que haya 1 millón de especies en peligro de extinción. La extinción es un proceso, como ya lo había mencionado mi compañera, es un proceso irreversible. Y hace millones de años se produjo la extinción por causas naturales. En las últimas centurias se ha acelerado esto por acción directa o indirecta del hombre. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas estrategias de solución, aunque no podemos eliminarlo al 100%, lo podemos más o menos disminuir. Como punto uno tenemos que prohibir la caza de los animales. Esta es una de las más importantes para llevar a cabo una protección animal, puesto que la cacería ha puesto a las especies en peligro. Dos, evita la deforestación de bosques. Como bien sabemos, los bosques dan cobijo a la diversidad que viven los animales y las plantas. La tala de árboles está causando estragos en muchas especies de animales. De hecho, muchas no sobreviven. Eso es lo que está pasando con los osos polares, puesto que ellos están saliendo de su lugar para buscar lo que es alimento. Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales. Es una tarea por la protección y el cuidado animal. Los gobiernos deben actuar para marcar las zonas especialmente vulnerables. Tenemos que evitar la contaminación de los recursos naturales. Como bien sabemos, la naturaleza es la fuente de recursos más importantes del mundo animal. Así, la protección de los entornos naturales se vuelve esencial para crear un mundo más habitable y sostenible. Tenemos también promover planes para la producción en cautiverio. La producción controlada es una forma muy efectiva de ayudar a ciertas especies. De esta manera, una vez alcanzada una población razonable, se podría reintroducir una especie amenazada en las zonas donde vivían históricamente. Contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje. Reciclar es una manera muy fácil de ser sostenible. No hay más que seguir las instrucciones oficiales para llevar a cabo un reciclaje adecuado. Respetar las áreas protegidas y reservas naturales. En primer lugar, seguir todas las indicaciones que nos den cuando asistamos a un paseo. Pero si vamos a visitar algunos lugares que no tengan señalización, debemos actuar en sentido común, buscando siempre la protección del entorno y los animales y de los animales que viven en él. Como otro punto también tenemos comprar con responsabilidad. La protección animal comienza en el momento de la compra, al no comprar productos hechos de animales en peligro de extinción o partes de los mismos. Podemos hacer que el tráfico ilegal de la vida silvestre no sea un negocio lucrativo. Tenemos que restaurar los ecosistemas, para lo cual debemos sembrar debemos plantar árboles nativos, también restaurar las tierras pantanosas, limpiando las playas de algunas áreas de aquí del Ecuador. Como otro punto también tenemos que hacer donaciones cuando visitemos algunos zoológicos acreditados y reservas naturales locales. Debemos pagar lo que es el precio justo, pues estas donaciones ayudan a mantener estas áreas vitales en conservación.
Bueno, yo les explicaré las especies en peligro de extinción en el Ecuador. Empezaré explicando algunos de los animales. El cóndor andino es una de las aves que vuela a grandes alturas de mayor tamaño del mundo, pudiendo alcanzar los 3 metros con alas desplegadas y 15 kilogramos de peso. Sus mayores amenazas son los cazadores, los habitantes de sus regiones. Como otro animal tenemos el cocodrilo de la costa. El cocodrilo de la costa es un gran reptil predador semiacuático que se encuentra en peligro de extinción desde el 2007. Vive en una pequeña parte de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, hasta el norte de Perú. Existen menos de 5.000 ejemplares en el continente. En Ecuador se encuentran en peligro de extinción. Como otro animal tenemos la nutria gigante. Estos animales están en peligro crítico en Ecuador, ya que son muy sensibles a los cambios de hogar, los ríos y lagunas. Si la temperatura cambia o hay mucho ruido en el lugar, lo abandonan rápidamente. Como otra especie, esta sería planta, tenemos la Lauracea niva pilosa. Esta familia de plantas llega a integrarse por un total de 55 géneros y casi 3.500 especies, las cuales se encuentran distribuidas fundamentalmente en regiones tropicales. La representación de la especie se pone de manifiesto. Como otro punto tenemos, como otra especie de planta tenemos las bromelias, Guzmania lepidota. Está integrada por un grupo de plantas típicas de las regiones tropicales que existen en el continente americano. La mayoría de las plantas de este género o familia han sido catalogadas como epífitas. Esto significa que viven de otras plantas. Esta especie de planta tiene una demanda entre los coleccionistas, ya que sus colores, sus formas, diseños resultan de gran atractivo. Cabe recalcar que hay muchísimas más especies de animales y plantas en peligro de extinción y explicamos, por motivo de tiempo, podría ser las más exóticas. Gracias. Ya. La Constitución de la República del Ecuador del 2008. En 2008 entró en vigencia una nueva versión de la Constitución de la República del Ecuador, que rige al país hasta el presente. La norma suprema mantiene el esquema normativo de sus predecesoras, pero introduce una novedad jurídica importante: reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Este reconocimiento se centra en el valor de la Pachamama, para que sea respetada y conservada de modo integral. Pásele, por favor. Ya. El Código Orgánico General del Proceso estipula que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona, natural o jurídica. Así, cualquier persona podrá demandar civilmente a los daños ocasionados a la naturaleza. También tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Habla de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama. También el Código Orgánico Ambiental. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y sus componentes. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. En este podemos hablar sobre el objetivo 3, garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. También tenemos el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, 2001-2011. Los libros rojos son herramientas de conservación efectivas que han centrado su atención en las especies amenazadas, así como en la importancia para la cooperación conjuntiva a favor de la conservación de la vida silvestre. Cuentan con la participación de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, científicos, técnicos, educadores y público en general, y son aplicadas obligatoriamente. Pase, por favor. Ya. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un planeta en el que puedan vivir. Cuando el último árbol sea cortado y el último pez pescado, el humano descubrirá que el dinero no se come. Proverbio indio. Muchas gracias.
Muy bien, chicos. Todo está muy bien. Ustedes tienen 24. Muy bien abordado el tema, con una buena entonación, bien preparados, organizados. Se les felicita, chicos. Al igual que a todos, ¿no? Por el esfuerzo que están haciendo. Todo esto nos sirve para nosotros también ir aprendiendo. Miren, por ejemplo, yo no sabía de ese buscador Ecosia y me acabé de entrar y en realidad está muy bien, ¿no? Es un aporte al ambiente. Ustedes pueden también ingresar y tratar de hacer búsquedas, sobre todo en ambiente. Me imagino que serán mucho mejor que otros buscadores, ¿no? Entonces, tratemos también de lo que vamos aprendiendo, ir poniéndolo en práctica y así, como decimos, se va poniendo un granito de arena. El grupo número 8, por favor. Ya, ingeniero. Gracias. Aquí dice planta árboles mientras buscas en internet. Muy, muy interesante y no lo había sabido. Por eso digo que uno aprende al igual que ustedes, ¿no? Es un continuo aprendizaje. El buscador que planta árboles. Muy bien. Ujú. Cada búsqueda elimina 1 kilogramo de dióxido de carbono. Árboles plantados por usuario y hay un contador, ¿no? Hay un contador que permanentemente se está moviendo. Qué bien, chicos. A emplear un poquito más esto. Si me dicen los nombres del grupo, ya está, no se preocupen. Les tomo lista. Rosa Balseca. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Justo les iba a pedir Jessica Plasencia. Jessica Plasencia. No está. Ángel Buñay. Sí, Inge, ya está, solo que está compartiendo las diapositivas y por eso no puede hablar, Inge. Sí, ahí está. Ya le vi, ya se salió también. Ángel Buñay. Buenos días, dije presente. ¿Quién más estaba? Como ya no está compartido este rato, ya no leí. Solo vi que algo era de Yasuní el tema. Sí. Muy bien, están Balseca, Plasencia y Buñay. ¿Quién más? Jocelyn Vergara. Jocelyn Vergara. Yonder Suquilanda y Mauro González. Ya, les tomo lista, ¿no? Yonder Suquilanda. Presente, Inge. Y Mauro González. Presente, Inge. Gracias. Empiezan con 5 minutos. Ya, Inge, ya. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de las demandas sobre el Parque Yasuní. El Parque Yasuní queda en el noroeste de Ecuador. Tiene una superficie de 9.800 kilómetros cuadrados. El Parque Yasuní no solo es una zona más biodiversa de la Amazonía, sino del planeta. Ya. En el año 2007, nuestro presidente Rafael Correa presentó ante la ONU. La ONU significa la Organización de las Naciones Unidas. La propuesta que el país se comprometía a proteger una parte del Parque Yasuní y también de prescindir de explotar las reservas del petróleo en la región, pero solamente si el mundo está dispuesto a pagar por ello. O sea, este plan es para que la comunidad internacional, los inversionistas privados y las fundaciones
desembolsen varios miles de millones de dólares. Y el presidente, a cambio de la compensación económica el presidente del Ecuador, se comprometió a no extraer petróleo y a proteger el Parque Yasuní, que se calcula que en los depósitos de petróleo llegan a más de 846 millones de barriles. Actualmente tendrían un valor de 5.400 millones de euros. El plan apunta a utilizar estos fondos para fomentar el ecoturismo y contribuir escuelas para la población indígena. Gracias. A continuación, mi compañera. La crítica proviene de todos lados. La crítica proviene también de fuentes oficiales. En conjunto, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania ya pagaron 34.500 millones de euros para proteger las regiones del Yasuní, dentro del marco de la cooperación bilateral y de ayuda para el desarrollo en Ecuador. Según en ese tiempo había el periodista Sebastián Lech, que era jefe de la sección de prensa y medios del ministerio, dio a conocer que el gobierno alemán dio la iniciativa para la conservación de las selvas, la biodiversidad y la protección indígena, pero nunca estuvo de acuerdo en respaldar de pagar una compensación a un país que explotaba el petróleo. El objetivo que tenía era detener la deforestación y a su vez apoyar a la población a través de fuentes de ingresos para los pueblos indígenas que sean ecológicos. Uno de sus críticos fue el señor Masha Cauca, de una fundación en la Amazonía, la cual no estuvo de acuerdo en la explotación del petróleo, pero aún así hubo 3 millones de hectáreas de selvas que fueron destruidas, ya que de tantas huelgas que hicieron, pudieron salvar el Parque Yasuní para que no haya una explotación petrolera. Siguiente, mi compañera. En fondos internacionales para el desarrollo, el UTE que este es un miembro del Partido Verde y del Buscan alemán. Ellos apoyan la iniciativa del Yasuní ITT. Ella estuvo presente en la región y ella pudo verificar que se está protegiendo la selva, pero sin embargo ella comienza a tener dudas. En una entrevista que le hicieron en un diario expreso, su preocupación y sus dudas sobre Yasuní y TT se mantendrían tal como está. Ella afirma que durante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Doha, a finales del 2012, Ecuador había comenzado a negociaciones para autorizar nuevas concesiones petroleras. Esto significa que el proyecto es una farsa o es una mentira. En los últimos meses se han presentado algunas deficiencias en el proyecto. Por ejemplo, no todos los países están dispuestos a contribuir el fondo. Según solo los países España e Italia se habían comprometido a contribuir con 250 millones de euros, pero necesitaban por lo menos 2.700 billones de euros. Para que el petróleo no llegue a extraerse, la zona de Yasuní y TT de Baqui trabajan para intentar recaudar fondos, dinero también de empresas privadas. Muchos países, entre ellos Alemania, no son partidarios de donar dinero por el proyecto, ya que según los críticos, estos abrirán las compuertas de demandas de no llevaría esto que otros países decidan también exigir pagos por la protección de sus propios parques nacionales y sus recursos. Y considerando que los precios del petróleo se incrementan constantemente, ¿quién garantiza que algún día Yasuní no cederá la explotación? A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la explotación petrolera de que excedió el área permitida.
El bloque petrolero 43, mejor conocido como ITT, que significa en lo que son los principales campos, como es Ishipinga, Tambococha, Cocha y Tiputini, que han sido controversial. En el 2017, el gobierno ecuatoriano lanzó una iniciativa para mantener el petróleo del ITT bajo la tierra, a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. Pero la iniciativa fracasó y en 2016 empezaron las primeras explotaciones de este bloque. El Yasuní es una área protegida y un territorio de indígenas en aislamiento. Solo esas dos razones ya eran suficientes para que no se explotara el petróleo. Sin embargo, ya están las reservas más petroleras importantes del Ecuador. Esto nos dijo en una entrevista Esperanza Martínez de la organización Acción Ecológica. Imágenes satelitales del MAP muestran que entre el 20 de julio del 2017 y el 30 de julio del 2019 han avanzado en la construcción de una vía de acceso y 4 plataformas que hacen parte de la fase Tambococha en el bloque ITT. La deforestación asociada es de el 28.5 hectáreas, que equivale a 30 campos de fútbol, que esto indicó en un reporte. De acuerdo con Matt Finner, el director del MAP, hay planes para al menos 2 plataformas más hacia el sur del Parque Nacional Yasuní y del bloque ITT durante la fase Ishipongo. Estas plataformas estarían muy cerca del límite de la zona de amortiguamiento de la zona intangible. En abril del 2018, la organización que dirige Finner ya había reportado una afectación directa e indirecta de 417 hectáreas en el Yasuní. Para el reporte actual, dicha reforestación y su efecto de borde aumentó en 238 hectáreas, es decir, un incremento del 57%. Además, la industria petrolera ya habría duplicado el máximo de hectáreas permitidas para explotar dentro del Yasuní. Como soluciones todavía no se puede decir que aún no, porque todavía en el 2020 todavía decían que existía todavía esta explotación de petróleo. Pero en 2018 los ecuatorianos, en una consulta popular realizada en febrero del año 2018, dijeron sí a limitar a la explotación petrolera, reduciéndola de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, ya que estos se opusieron los pueblos Shuar, Guarani, Achuar, entre otros que hubo ahí. Gracias a que hubo entre amenazas, matanzas, hubo mucha oposición del pueblo indígena. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las consecuencias que puede haber en la biodiversidad del Yasuní al extraer el petróleo de esta reserva ecológica. Primero, el Yasuní, debido a una combinación de factores geográficos, geológicos, meteorológicos e históricos, estas selvas tropicales son consideradas las más biodiversas y ricas del planeta. Esta región es única en el mundo, ya que ofrece las condiciones necesarias para un desarrollo vasto y complejo de la vida. Las riquezas de especies de anfibios, aves, mamíferos, plantas vasculares hacen que el Yasuní sea la reserva de biodiversidad más grande de Sudamérica. No obstante, hasta el 2018, el Parque Nacional Yasuní mantuvo la integridad y funcionalidad del ecosistema, protegiendo las cuencas hídricas del Alto Amazonas, la conservación y uso sostenible de estos recursos naturales, y también contribuía a la protección del territorio donde habitaban los pueblos indígenas aislados, que era el Tagaerí y la Taromenane. Siguiente, por favor, compañero. La siguiente diapositiva. Hace algunos años se realizó un proyecto de investigación científico donde se identificaron 653 especies de aves,
268 de anfibios, 111 tipos de peces y 2.274 especies de árboles y arbustos que convivían en esta reserva, siendo el hogar de muchas especies únicas en el mundo, como era el mono más pequeño del mundo llamado el leoncillo o el mono de bolsillo. También se encontró el felino más grande de América, que es el jaguar, y el capibara o el roedor más grande del mundo. En las aves también únicas en el mundo pueden encontrar los guacamayos, loros y tucanes. Y en sus ríos también podemos encontrar los delfines rosados, los manatíes, nutrias gigantes y las anacondas. Sin embargo, en diciembre del 2019, el ministro José Augusto Briones, en la presidencia de Lenín Moreno, aseguró que en el 2020 comenzarán los diálogos y negociaciones con las comunidades para el aumento de las plataformas de perforación en el campo petrolero, Ixpingo del ITT. Afirmó que el país necesita de los recursos, sin importar la biodiversidad ni los territorios de las comunidades, por lo que en la actualidad se registran varias vías abiertas en esta reserva. Estas empresas abrieron estas vías con el fin de extraer el petróleo, sin tomar en cuenta que pueden provocar impactos negativos, como la tala de árboles y la cacería comercial de especies endémicas, principalmente las poblaciones de monos, tortugas y algunos reptiles. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Yo les voy a dar una pequeña reflexión. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes dejarían que unos insensatos entren a su casa donde están con su familia y la destruyan? ¿Ustedes dejarían que lleguen con tractores a romper, a hacer huecos en sus jardines, a contaminar su aire tan solo para hacer una vereda? Que destruyan todo lo que tienen, le quiten toda la comida, todo a cambio de 2 cuadernos, unas galletas y una Coca-Cola. Yo sé que no. Sé que lucharían por lo que es suyo, por defender a su familia. Es lo mismo acá. Muchos animalitos viven en estos bosques, es el hogar de tanta biodiversidad y son considerados los pulmones del planeta. Debemos tener más conciencia sobre eso y poner atención a lo que tenemos, antes de que sea tarde y simplemente lo podamos ver en una foto, o sea, un recuerdo de nosotros para contarle a nuestros nietos. Muchas gracias, Inge. Ya, muy bien. Están todos los compañeros más o menos dentro del tiempo previsto. Este es un proyecto que se iba a realizar, ¿no? Y que en definitiva no se realizó porque no se logró, o sea, el país no dio la suficiente confianza como para que los países de la Unión Europea cooperen con la cantidad de billones de dólares que solicitaba el país a cambio de mantener intacto, es decir, no extraer el petróleo. Entonces no eran señales de confianza que iba dando el país en ese entonces, por lo que fracasó, ¿no? Fracasó este proyecto. Entonces, es interesante todo lo que ustedes han dicho, cómo han abordado, etcétera. Pero en cambio, por ejemplo, en estrategias de solución, que es lo que pedía, era un caso práctico puntual, no está muy claro porque es un proyecto que falló, ¿no? Fue un proyecto fallido. Entonces, eso no lo tengo muy claro. Como les digo, interesante, enfocaron muy bien todo lo demás, pero como que no encaja mucho en lo que yo tengo que calificar. En ese sentido, les he puesto en el primer ítem 4, en el segundo 4, en el tercero que es sobre 10, 7 y en el último 3. En total tienen 19 puntos, ¿no? Y les estoy explicando la razón. No deja de ser importante, bueno conocer todo esto, pero no me dejan mucha opción para poder continuar. Ya, con estas notas, chicos, de la clase de ayer ya están pasadas las notas, ¿no? Ustedes ya pudieron verlo dentro de calificaciones, pero me faltaban estos 4 grupos que cuando termine la clase voy a hacer. Les pongo el promedio y yo les mando un mensajito y les digo que ya está subido al aula virtual. Eso les diré, ¿no? Ya cuando esté. Y luego a Vicky
también le he de poner para que me dé validando el seguimiento de planificación. Como ustedes pueden ver, no hemos tenido mayor dificultad en cuanto a las clases. No hemos cumplido en lo posible el horario, hemos dado los contenidos planificados, se ha seguido la planificación. Alguien me decía bien que la próxima, la prueba del capítulo 1 era el día viernes, entonces yo les respondí, pero que la planificación está ahí desde el primer día. Ustedes pueden saber cuándo dan las pruebas. Así es que no es ninguna novedad que ustedes no sepan nada de eso, ¿no? Ustedes saben cuándo hay un taller, por lo tanto no pueden faltar, un taller presencial. Ustedes saben cuándo hay estudio de casos, ustedes saben cuándo hay una investigación, cuándo hay clase, de qué se trata la clase y todo lo demás. Absolutamente todo está en la planificación, ¿no? Entonces, no se olviden que eso es lo que nos va guiando durante el desarrollo de la clase. Muy bien, chicos. Para continuar con el estudio del capítulo 2, ahora vamos a ver, recordarán que eran la contaminación, ¿no? Y la manera cómo evitar esto o la problemática asociada y las consecuencias de esto. Entonces vamos a ver la contaminación, el problema de la contaminación del aire y del agua. En la próxima veremos del suelo, causas y estrategias de control. Hoy tenemos clase hasta las 11 de la mañana y ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Entonces sabemos cuál es la problemática de la contaminación del agua y del aire. Si antes lo sabían, ahora saben muchísimo más. Así es que exploremos los conocimientos. ¿Cuáles creen que sean las causas de la contaminación del aire? Pongámosle aquí, primero del aire, y luego las causas de la contaminación del agua. ¿Cuáles eran las causas de la contaminación del aire? La quema de basura. El smog. Pongamos en general gases de efecto invernadero. Ahí está, ¿no? Todo lo que son los gases de efecto invernadero, en donde está el CO2, que es lo que decían, ¿no? Muy bien. Alguien también dijo la quema, ¿no? Quema puede ser de bosques, de basura, de lo que sea. Todos los procesos de quema a cielo abierto causan graves procesos de contaminación del aire. Muy bien, y es ahí donde se generan muchos de los gases de efecto invernadero. Como siempre les digo, los problemas y las interacciones no son aisladas, ¿no? Todo cabe en todo, es como una sinergia, es como un ciclo, que un insumo es el producto de otro y así sucesivamente. Entonces, es difícil separar. ¿Cuál otra causa creen que sea la contaminación del aire? La erupción volcánica. Ya, centrémonos en problemas del hombre. O sea, eso imposible, que no lo podemos controlar. Industrialización. Muy bien, la industrialización. Indudablemente la contaminación, mejor dicho, las erupciones nos contaminan el aire, ¿no? Y nosotros que estamos en esta zona volcánica, de vez en cuando, hace poquito, nos cayó la ceniza del volcán. Se hizo ya en la facultad un análisis de la ceniza y afortunadamente no hay presencia de metales pesados. Hicimos en la facultad ese análisis porque tenemos un proyecto de compostaje con los residuos del mercado mayorista en Porlón y nos cayó ceniza. Entonces, como es para certificar abonos orgánicos, nos tocó hacer un análisis y afortunadamente no hubo mayor problemas. Un poquito elevado las cantidades de azufre, pero controlable. Ya la industrialización, muy bien, nosotros vemos las chimeneas, ¿no? Los escapes de las fábricas que están mandando cada vez, aunque sea vapor de agua, igual es contaminación, ¿no? En menor medida, lógicamente, pero igual hay contaminación. ¿Otra causa de contaminación del aire que ustedes consideren? El humo del tabaco y de los carros. Me decía el humo del tabaco y de los carros. Ya. A ver, ¿cómo le pondremos? Oye, emanaciones al ambiente, pongamos. Ya, muy bien. Entonces, todos los procesos en que se generan gases de efecto invernadero, entre ellos puede estar la quema accidental
o no provocada, ¿no? De bosques o la quema de basura a cielo abierto, que todavía se dan en el campo, se dan esas prácticas, ¿no? O si no, el quemar pastizales para que la ceniza nutra el suelo, son procesos que tienen que estar ya eliminados. El Ministerio del Ambiente no permite la quema a cielo abierto porque se ha comprobado que hay más perjuicios que beneficios, ¿no? Entonces, esas prácticas de quemar potreros, de quemar basura, etcétera, causan graves problemas al ambiente. La industrialización, lógicamente, es uno de los problemas mayores, ¿no? En los perímetros urbanos o en las zonas congestionadas o llenas de industria, el aire no es puro, se ha comprobado eso, ¿no? Y mientras más industrializada sea una nación, más problemas de contaminación existen, porque lo que se emana al ambiente son sustancias xenofóbicas, es decir, que ya han sido producidas por el hombre, por lo tanto los microorganismos ni siquiera las pueden reconocer y causan graves problemas, ¿no? Para la remediación. El humo y las emanaciones al ambiente es un problema pendiente. Vámonos con el agua. ¿Cuáles creen que sean los problemas? ¿Cómo se contaminará el agua? ¿Cuáles serán las causas de la contaminación? Derrames de petróleo. Uso de fertilizantes químicos. Ya, muy bien. A ver, derrames de petróleo. Pongamos petróleo, ¿no? Bueno, y sustancias químicas. Pongamos no más, que no solo es el petróleo. ¿Ya qué más me dijo una compañera? Uso de fertilizantes químicos, podría ser. Bien, muy bien. Uso de fertilizantes. Ahí viene el problema de eutrofización, ¿no? Que ya lo tenemos clarito de tanto escuchar, de tanto oír, ya lo tenemos clarito. Uso de fertilizantes químicos. Esta es una práctica que se sigue dando, ¿no? Lamentablemente se sigue dando y actualmente es esa una de las razones por la que los suelos están estériles. La cantidad de nitrógeno y fósforo que se utiliza en estos fertilizantes causa graves y serios problemas al suelo y también al agua, ¿no? Asimismo, recordemos que los 3 factores de agua, cielo, suelo y aire están interrelacionados. No es que solo se causa problemas en el aire y no le afecta al agua y al suelo, ¿no? Siempre hay sinergias entre ellos. ¿Algún otro problema de contaminación de agua? Los desechos. Desechos farmacéuticos. Pongamos aguas servidas, como dijo alguien, para aglutinar un poquito más. Aguas servidas, ¿no? Las aguas de las casas, las aguas de la industria, aguas grises, aguas negras, están llenas de contaminantes. Y si nosotros directamente, sin ningún proceso, como ocurre en nuestra ciudad, le mandamos a los ríos, el río Chibunga, el río Chambo, etcétera, se contaminan. Ya habíamos visto que el río Chibunga es el 4º río más contaminado de Ecuador, ¿no? Entonces es un serio problema que tenemos, ¿no? Se están tratando, hay muchos estudios sobre el río Chibunga realizados por ustedes mismos o estudiantes de la carrera de ambiente de la facultad y de otras carreras, ¿no? Porque también está interrelacionado y hay muchas soluciones, pero lamentablemente o no se dan a conocer o no se implementan, ¿no? Es por eso que las tesis, las investigaciones tienen que provenir de proyectos de investigación y es eso lo que se está tratando de hacer ahora. Identificar, obtener un proyecto y las tesis dentro de eso. Ya no es hora de desperdiciar recursos haciendo tesis aisladas. Entonces ustedes ya cuando vayan a hacer su tesis traten de involucrarse dentro de un proyecto, de un grupo de investigación, que ahí es donde realmente ustedes pueden colaborar de mejor manera. Si no solamente pasan a hacer investigaciones aisladas que les servirán como un requisito para graduarse, pero un cambio real no están haciendo porque no está detrás una organización o no está detrás un proyecto que identifique problemas, ¿no? Entonces, siempre procuren hacer eso y no ver su espacio de hacer una investigación como un mero requisito para graduarse. O a su vez también pueden ser como emprendimientos, ¿no? Intervengo en un proyecto de vinculación de la cadena de la quinoa y la semana anterior nos indicaron que estudiantes de ingeniería química que estaban haciendo alimentos a partir de la quinoa habían ganado un proyecto y ellos ya lo hicieron como un emprendimiento, ¿no? Entonces, miren, son maneras de no buscar trabajo, sino generar trabajo.
Entonces, todas estas iniciativas salen dentro de los proyectos de investigación, ¿no? Por eso mi recomendación de que siempre para investigar se involucren dentro de unos grupos. Pueden ser por los mismos proyectos de vinculación, ¿no? Que tienen objetivos específicos. Lamentablemente yo les hubiera invitado con mucho gusto a participar en los proyectos de vinculación. Son 2 en los que participo, 1 coordino, que son muy, muy interesantes, pero con estas medidas hasta que ustedes, bueno, hasta que todos no estemos vacunados, si así lo deciden y si así sienten que debe ser, no podemos hacer que los estudiantes nos colaboren más activamente como estábamos acostumbrados, ¿no? Esperemos que desde el semestre siguiente, que ya han de estar la gran mayoría vacunados, podamos ya intervenir e invitarles a que ustedes sean parte activa de estos proyectos desde los primeros semestres, ¿no? Porque es ahí donde se va aprendiendo, es donde ahí los estudiantes se van involucrando y teniendo una visión para en qué seguir trabajando o cuál de las líneas de investigación a ustedes les interesa, ¿no? Porque a muchos les puede interesar, por ejemplo, la parte de microbiología, a otros la parte de residuos sólidos, a otros la parte de desechos de plástico, servicios ecosistémicos, pasivos ambientales, etcétera. O sea, es un campo bastante grande, gestión ambiental, ¿no? Entonces es bueno que ustedes vayan identificando lo que a ustedes les gusta, lo que sienten que les va mejor, el interés de ustedes, y se vayan involucrando de a poco en tantos proyectos que mantiene la facultad con instituciones nacionales e internacionales, ¿no? Entonces el panorama se les va a abrir de a poco cuando nuestra realidad ya vaya cambiando y podamos salir un poco más. Muy bien, tienen muy claro ustedes lo relacionado a la contaminación del aire y del agua. Entonces vamos a organizar un poquito más esta información, nada más de eso. Las causas de la contaminación del ambiente ya hemos visto. Es el crecimiento desmedido de la población y la urbanización, porque si fuera solo el crecimiento desmedido, pero y fueran distribuyendo las personas homogéneamente alrededor del mundo, no hubiera tanto problema, porque la naturaleza todavía tendría esa capacidad de resiliencia que tan bien la hace, ¿no? Pero el problema es que hay concentración de esta población en exceso en las ciudades. Y aquí podemos ver cómo ha subido esta curva. Dense en cuenta cómo hemos subido desde el año 1950, que es más o menos la edad de abuelos o padres, digamos así. Miren, éramos aproximadamente un poquito más de 2 millones de personas. Ahora vamos bordeando ya, estamos por el 2000, aquí. Estamos bordeando ya los 8.000 millones de personas, de habitantes en el mundo, o los 8 billones, como dice aquí, ¿no? Entonces la población está aumentando muy, muy rápido. Y los países en vías de desarrollo son los que más aumentan su población, y esto ocasiona que no haya una planificación en las ciudades. La gente tiende a salir a las ciudades buscando mejores condiciones de vida, porque lógicamente en las ciudades se vive mejor, en las ciudades desde el punto de vista de facilidades, ¿no? En las ciudades tenemos disposición de servicios de internet, tenemos disposición de servicio de cable, luz eléctrica, agua potable, lo que no ocurre en el campo, sobre todo en el campo en los países en vías de desarrollo. No hay sistemas de alcantarillado, no hay sistemas de potabilización de agua. El agua que llega apenas entubada, y ni siquiera hay que irse muy adentro en el campo, ¿no? Por ejemplo, en unas poblaciones de Pungalá, que es muy cerca de Riobamba, ¿no? Hay comunidades que solamente tienen agua intubada y recogen el agua lluvia de los techos para poder lavar su ropa, porque el río también ya está bastante seco, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en el campo, lo que no ocurre en las zonas rurales de los países de Europa, ¿no? Ahí son mini ciudades muy organizadas, muy bonitas, y no existen esos problemas. Entonces, cuando la gente, sobre todo de los países en vía de desarrollo, sale a las ciudades, comienzan a crecer los cinturones de pobreza alrededor de la zona urbana. Y eso es lo que causa serios problemas, ¿no? Contaminación de ríos, de desechos en exceso, etc.
y la calidad de vida en las ciudades que suele propiciar el consumismo es lo que va agotando los recursos que a la larga provocan una degradación ambiental. Miremos aquí cómo ha aumentado la población, aquí está por años, ¿no? Y vemos que al 2030, observen en el mundo, cuánto aumenta la población. Es esta barrita tomate, ¿no? Cómo con el pasar de los años, aquí están los años, la población va aumentando. En algunos países, por ejemplo, en el continente, en Oceanía, no hay mucho, miren, no hay mucho crecimiento. Pero en los países de América Latina sí hay un crecimiento bastante alto. También en Europa, ¿no? En ciertas partes de Europa, en las zonas más pobladas. En Asia, miren cómo crece, ¿no? A pesar de las políticas que hay en China o que había en China, porque ahora leí un artículo en donde decían que en China están dando incentivos si la población tiene o las parejas tienen un segundo y tercer hijo, porque ya se dieron cuenta que la solución no es que no haya niños en el mundo, porque la población adulta está ya demasiado vieja para ser productiva. Entonces, debe haber siempre un equilibrio, ¿no? Entonces, en el año 2030, el 61% será de áreas urbanas y aumentarán un 30-60% la población urbana, pero en los países en vías de desarrollo, que son los países que carecen de servicios de saneamiento, de servicios de agua, servicios de tratamiento de aguas, el agua entubada, como les decía, no es agua potable. Entonces, lamentablemente es el crecimiento desmedido, pero que forman los cinturones de pobreza en las ciudades. Hay diferencias entre lo urbano y lo rural, ¿no? Aquí tenemos lo rural. Hay una baja densidad poblacional, puesto que los asentamientos urbanos son pequeños, viven familias aisladas, no una familia muy separada de otra y no se dedican a actividades industriales, sino más bien a actividades económicas primarias, como son la agricultura, la ganadería extensiva, no intensiva, no grandes planteles avícolas o ganaderos, sino más bien una agricultura extensiva que ocupa grandes cantidades de terreno, pero no se concentra, por eso se llama extensiva. Las viviendas, como les digo, están alejadas una de otra, existe una menor infraestructura y servicios. Gracias a todo esto existe menor contaminación y la gente vive como más en familia, ¿no? Están apegadas a sus tradiciones en cuanto a cocina, cultura, manera de vivir, etcétera. Esas son las grandes ventajas de vivir en el campo, ¿no? En cambio, en la ciudad, lógicamente, la densidad de población es muy alta. Los espacios están dedicados a sectores secundarios y terciarios, es decir, a la industrialización. Las construcciones son sólidas. Hay grandes edificios, ¿no? O grandes condominios, menos espacios verdes. Lógicamente hay mayor contaminación y también hay una mayor cantidad de servicios, ¿no? Entonces la gente muchas veces sale a las ciudades por las comodidades que existen y como hemos visto en esta pandemia, ahora de las ciudades están saliendo al campo, sobre todo al campo cercano a ciudades en donde hay bastante aire puro y libertad para respirar mejor, ¿no? Un aire más puro. Para el año 2020 estaba previsto que la población sea de 7.500 millones de habitantes. Ahora estamos un año más y estamos bordeando ya los 8.000 millones de habitantes. Se espera para el año 2025, que ya es nada en cuestiones de tiempo, que la población supere los 8.500 millones de personas. Esto ha hecho que haya un alto consumismo y que se necesite cada vez más espacio para poder sembrar los productos, más espacio para poder construir la vivienda. De esta manera se van concentrando las zonas urbanas e industriales. El despliegue tecnológico también es mayor. Ahora vemos que está por ejemplo, un celular algo dañado y preferimos comprarlo otro y muchas veces nos resulta hasta más conveniente comprar otro que mandar a arreglarlo. Entonces vamos generando una serie de desechos que son bastante tóxicos. Hay demanda de recursos primarios, energéticos y minerales, ¿no? Por la sobrepoblación en el mundo. Ciñéndonos ya un poco más a la contaminación del aire, esta es una realidad, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Las chimeneas de las empresas botan cualquier cantidad de emanaciones y aunque la Constitución y las leyes del Ministerio de Ambiente, en el caso de nuestro país, lo prohíbe,
no siempre se cumplen, ¿no? No siempre se cumplen y estamos contaminando. Se sabe que el aire es el recurso más compartido, se considera como un bien común y lamentablemente la contaminación del aire no se puede remediar con tecnología. Es mucho más fácil que en las chimeneas de las empresas se pongan filtros a tratar de controlar y remediar o purificar el aire que se disipa rápidamente en el espacio. La contaminación del aire no conoce fronteras. Ese es un problema bastante grande. Por lo tanto, este es uno de los problemas ambientales más dañinos y directamente como se emite a la atmósfera, se da la presencia de los gases de efecto invernadero, la lluvia ácida, etcétera, y el cambio climático, que es el efecto de todo esto, ¿no? La Tierra no está en capacidad de diluir o esparcir adecuadamente todos los contaminantes que sea con intención o sea involuntariamente se están emitiendo a la atmósfera. En el mundo existen muchísimas ciudades que de lo que se sabe no se puede ni siquiera ver el cielo. Y en muchos videos o fotos se ve que la gente antes de esta pandemia ya utilizaba las mascarillas cuando salían a las zonas urbanas para evitar en lo posible su contaminación o el hecho de respirar aire contaminado. La contaminación atmosférica no solo se debe a gases, también pueden estar presentes sólidos, pequeños sólidos, ¿no? Sólidos suspendidos, por ejemplo, en los aerosoles, o también líquidos que provienen justo de la generación de lluvia ácida, ¿no? Por la interacción del agua de lluvia con los gases o estos sólidos. Sabemos ya que la contaminación atmosférica por gases se debe sobre todo a dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, que por sus siglas se dice COPS, clorofluorocarbonos, agentes oxidantes, sustancias radiactivas, lógicamente donde haya empresas termonucleares, ¿no? Ahí hay presencia de sustancias radiactivas en las que se desprende radón 222, yodo 131, cesio 137 y 134 y plutonio 239, que son estos gases más contaminantes y que se encuentran en la atmósfera. También el calor se considera como una contaminación atmosférica y, lógicamente, el ruido. También la iluminación se considera una contaminación atmosférica. Entonces aquí vemos cómo la atmósfera se va contaminando, sea por acciones del hombre o sea por desastres naturales, ¿no? Por acciones del hombre es lo que nosotros podemos evitar y de hecho tenemos que hacerlo, al menos controlarlo, para que no se generen todas estas emanaciones. La basura, por ejemplo, genera malos olores cuando apenas empieza a descomponerse. Por lo tanto, a pesar de ser residuos sólidos, están generando gases al ambiente, ¿no? Y si la basura no es tratada correctamente, no solo se genera dióxido de carbono, se genera metano, que como sabemos es mucho más contaminante por procesos de digestión anaerobia, ¿no? Y es así como la contaminación que le mandamos al aire regresa nuevamente a la tierra, por la lluvia ácida o por el peso de partículas sólidas, y esas partículas sólidas en el suelo pueden contaminar las aguas superficiales o las aguas subterráneas. Entonces la contaminación del aire regresa nuevamente a los suelos. Esta contaminación puede darse por sustancias contaminantes que pueden ejercer efectos locales y efectos globales. En los efectos globales, locales tenemos el smog de ciertas ciudades, no de todas. En los efectos globales, esta contaminación por sustancias peligrosas provocan los agujeros en la capa de ozono que sabemos que se están reduciendo, también el efecto invernadero y, como ya sabemos, la lluvia ácida. Pero también no solo la contaminación del aire se debe a sustancias contaminantes, sino a distintas formas de energía. Por ejemplo, la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la contaminación electromagnética. Esta es la que más nos está afectando, ¿no? Miren, en la facultad mismo tenemos una antena, me parece que es de Porta, que está frente donde se estacionan los carros. Ahí tenemos una antena de Porta en nuestra misma facultad, ¿no? Y no hay aves en los sitios cercanos. Entonces estamos generando contaminación electromagnética sin tener ni siquiera conciencia de ello.
El ruido es uno de los elementos que más daño nos hacen en las grandes ciudades, provoca demasiado estrés. Se considera que 80% de las personas que viven en las ciudades padecen cierto nivel de sordera. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Este 80% de personas significa que cada 4 de 5 habitantes de las ciudades no pueden escuchar bien. Entonces es un problema cada vez más agudo que lo vamos viendo en nuestros padres, en nuestros abuelitos, a veces en nosotros mismos, ¿no? Con el pasar del tiempo, lógicamente. La contaminación lumínica. En Las Vegas se dice que desde el espacio se puede observar las luces en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Que es llena de luces, ¿no? Entonces la luz también es una contaminación lumínica. No permite que especies nocturnas puedan descansar y reproducirse, con lo que van desapareciendo de a poco, ¿no? Todos esos luces, esa pirotecnia que nosotros solemos oír, provocan ruido, provocan luz, en la noche sobre todo es muy visible, provocan emanación de gases, por lo tanto deberíamos luchar porque se elimine el hecho de la pirotecnia, ¿no? En Navidad, ustedes saben, esos festejos que se hacen, hay muchísima contaminación. Vi en un video que en los países asiáticos en donde la tecnología de punta es la que ellos generan, y ya no había esa emanación de gases, simplemente eran luces que al menos ya no emanaban gases, ¿no? Entonces son juegos de luces, cosas así que se van mejorando, pero aún así sigue habiendo contaminación. La luz, si no se utiliza, bueno, ahora casi todos tenemos focos ahorradores, ¿no? Pero antes cuando no teníamos, ustedes se han de recordar, de pequeños no se podía topar un foco, porque a más de la luz había calor, ¿no? Con lo que se desperdiciaba, había mucho consumo de energía. Ahora los focos ahorradores, cuando están encendidos, casi siempre están mucho más fríos, ¿no? Por lo que ahorran, justamente ahorran energía porque ya no disipan el calor, ¿no? Entonces, cuando una iluminación es buena, va directamente hacia la persona, cuando es mala, se va hacia las partes de arriba, y cuando es peor, no le ilumina a las personas, sino los alrededores, ¿no? Entonces, también debemos ubicar correctamente nuestras fuentes de luz, nuestra lámpara, etcétera, ¿no? Para no desperdiciar energía. Como les decía, la contaminación electromagnética. Se ve claramente que esta es una fotito un poco pasada porque está un Blueberry, creo que se llamaba, ya ni recuerdo cómo se llamaban estos celulares, ahora están mucho mejores, ¿no? Pero el hecho de tener los televisores en el cuarto, los equipos, las secadoras de pelo, refrigeradoras, teléfonos, microondas, antenas de televisión por cable, etcétera, teléfonos inalámbricos, controles remotos, es nuestro día a día, ¿no? Si nosotros damos una mirada en el lugar que estemos, seguramente ahí estamos, ¿no? Con nuestro teléfono, nuestra computadora, el televisor, el radio, etcétera. Todo eso provoca una contaminación electromagnética. Se ha descubierto ya en estudios recientes que los pequeños que están recibiendo, sobre todo los niños, ¿no? Que están recibiendo clases en computadora, ha aumentado el proceso de miopía en todos ellos por las radiaciones electromagnéticas del celular, por el hecho de estar mirando cada vez eso. Y si estamos sin luz es todavía peor. Así es que si utilizan el celular en la noche, al menos enciendan la luz, porque si no todavía hay más daño a la vista, ¿no? Entonces, esas cosas se van estudiando, no vamos teniendo conciencia, lo vamos haciendo. Cuando son jóvenes no se siente nada, pero ya conforme pasan los años se van produciendo dolores de cabeza, tumores cerebrales, etcétera. Esta misma pandemia no sabemos todas las consecuencias que a la larga nos tendrán, ¿no? Consecuencias físicas, consecuencias emocionales. Hay muchas enfermedades que son causadas por la contaminación del aire. Y según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades están alrededor de, o provocan alrededor de 1.3 millones de muertes al año en todo el mundo. Una cifra similar resulta de la contaminación del aire en interiores, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en donde se suele utilizar la combustión del carbón y leña, o también las llamadas chimeneas, ¿no? Para calentar los hogares. Debe haber una buena salida de los escapes, ¿no? De las chimeneas, si no nos estamos contaminando nosotros mismos. Lo mismo en los calefones. Debe haber un buen ducto de salida, si no nos estamos envenenando y podemos inclusive morir. Solo en la contaminación en interiores es la responsable de 2 millones de muertes prematuras.
Más de la mitad de esas defunciones se deben a neumonías en menores de 5 años. Entonces es un problema bastante álgido en los países en vías de desarrollo. Siempre han oído que se debe ventilar ahora que pasamos encerrados, cuando haga un buen sol, cuando el clima nos favorezca, abramos las ventanas, dejemos que nuestros espacios se ventilen ya que estamos encerrados, ¿no? Entonces, todo esto se puede evitar con un poco de conocimiento y conciencia. Los daños que provocan en la salud la contaminación depende del tipo de gas o de contaminante que se esté generando. Tenemos, por ejemplo, que la contaminación por absorber ozono se da congestión nasal, provoca asma, irritación en los ojos, menor resistencia a las infecciones. Las partículas suspendidas atacan siempre a los pulmones, a la garganta, a los bronquios, ¿no? Y provocan la mortalidad en los adultos mayores. El monóxido de carbono es letal, reduce el transporte de oxígeno a la sangre, por lo que la gente se queda como cansada, ¿no? Y lo que le provoca es sueño. Por eso las inhalaciones de monóxido de carbono se le conoce como la muerte dulce. Simplemente la gente, al no recibir oxígeno en la sangre, se debilita y se queda dormida y ya no se vuelve a despertar. El plomo puede causar anemia, menor capacidad de filtración de los riñones y afecta el desarrollo de feto. Es mortal para madres embarazadas. Antes nuestra gasolina tenía plomo, ¿no? Porque ayudaba a aumentar el octanaje. Ahora ya está prohibido, ya no tenemos plomo. El dióxido o bióxido de azufre también causa daño pulmonar. Y los óxidos de nitrógeno, estos son mortales, causan daños severos en los pulmones. La gente respira alrededor de 5 a 6 litros de aire por minuto, es decir, entre 8.500 y 8.200 litros en un día, más o menos a eso sale, ¿no? Entonces, si el aire no está puro, démonos cuenta que están recibiendo nuestros pulmones. Están recibiendo todos estos contaminantes que están aquí, que nos causan todos esos daños, ¿no? Inclusive estamos recibiendo polvo de materia fecal y el mismo polvo de nuestra piel, ¿no? Entonces, una cantidad increíble de bacterias, ácaros, etcétera, ¿no? Por eso nos dicen que las almohadas, los colchones son los sitios donde más contaminación hay y estamos ahí permanentemente unas cuantas horas del día en contacto con esto, ¿no? Entonces, sacarlos afuera, pasarlos una aspiradora es esencial para mantener una buena salud, sobre todo en los adultos mayores que tienen problemas pulmonares o en los jóvenes que son asmáticos o alérgicos, ¿no? En conclusión, la fórmula es bastante sencilla. Cuanto menor sea la contaminación del aire que nosotros estamos respirando, mejor será nuestra salud. Facilitará a que nuestro corazón y nuestros pulmones funcionen bastante bien. Entonces es lógico que de vez en cuando, si podemos salir al campo, respirar aire puro, lo hagamos, ¿no? Hay medidas para disminuir la contaminación del aire, por ejemplo, reducir las emisiones de dióxido de carbono, utilizando y fomentando el uso de las energías renovables. Pongamos paneles solares en nuestras casas, el empleo de combustibles más limpios, ocupemos menos el carro, caminemos más, ocupemos la bicicleta, etc. Utilicemos el transporte público en vez del privado, caminemos. Controlar las emisiones de los gases, no utilizar aerosoles que contengan compuestos de clorofluorocarbonos. Entonces ya no utilicemos los aerosoles porque como agente impulsador van estos compuestos halogenados que tanto contaminan al ambiente y demoran cientos de años en destruirse. Ahorrar energía en todos los niveles y sectores. No poner la calefacción cuando no sea necesario. El aire acondicionado en la costa cuando no sea necesario. Comprar electrodomésticos. Ahora hay refrigeradoras AAA. Ya hemos de estudiar más adelante que mientras más baja sea la letra, más es el ahorro energético. No dejar los cargadores de los celulares conectados. Si no utilizamos un radio, desconectarlo y conectémoslo para cuando vayamos a utilizarlo. Entonces, no dejar nuestras computadoras cargadas ahí demasiado tiempo, a más de que se daña la batería, estamos consumiendo energía y todo eso se traduce en toneladas de dióxido de carbono. Sembremos árboles. Qué bonito hubiera sido con ustedes salir a las múltiples campañas de forestación que hay en la ciudad, colaborar sembrando árboles, respetar los bosques,
para poder tener un aire más puro, fomentar la depuración y la investigación de procesos de producción que sean menos contaminantes, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer nosotros mismos para evitar la emanación de sustancias contaminantes al aire. Claro, las autoridades, los administradores también tienen su parte, ¿no? Ellos son los que deben potenciar las campañas para plantación de árboles, controlar la poda, la tala y la quema a cielo abierto de hojas y basura, ¿no? Encargarse de la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Esa es una función propia de las administraciones locales. Controlar los vertidos de residuo, los escombros, los muebles que vayan a sitios destinados en los vertederos que sí tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Hay sitios, hay escombreras, hay sitios donde podemos dejar muebles y si podemos reusarlos mucho mejor. Instalar y mantener redes de control, estaciones de medida de contaminantes para saber así como existe un control de radiación ultravioleta por el parque infantil, también sería bueno que haya redes de control para saber dónde el aire está contaminado y tratar de realizar proyectos de investigación con todos ustedes y colaborar de una manera más efectiva, ¿no? Tomar las medidas necesarias que posibiliten la reducción de niveles de emisión de gases contaminantes. Las autoridades son las que deben ejercer el control y la vigilancia sobre las actividades potencialmente contaminadoras. Mejorar la calidad de los combustibles para que las emanaciones sean menos peligrosas y reglamentar en materia de contaminación ambiental. Como ven, responsabilidades compartidas. Nos quedamos en la contaminación del agua, ¿no? Todavía han sido 36 diapositivas, nos falta más o menos la mitad. Como no podemos hacerlo porque ya mismo es hora de terminar clase, en la próxima clase comienzo con contaminación del agua y no hay ningún inconveniente. Mientras me voy a tomarles lista, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. La diapositiva de esta clase la subiré tal como está, ¿no? Incluyendo la contaminación del agua. Y en la próxima clase, aunque veremos eso, se verá lo siguiente, ¿no? Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta, no se olviden, por favor, ayer envié los que asistieron a la tutoría sobre la corrección de la prueba, les envié ya y les mandé una notita para que hagan el favor de ratificar. Solo les puse a los que estuvieron, ¿no? Generé la asistencia en Teams y solo a ellos, a ustedes les mandé. Si me ayudan en ese sentido para poder enviar y que me firme el director de carrera. Muy bien, entonces alisten por favor su micrófono y vamos a comenzar la asistencia. Darwin Agualema. No está. María Sol Andrade. Presente, Inge, buenos días. Rosa Balseca. Sí estaba. Presente, Inge, buenos días. Bravo. También. Ángel Buñay. Luis y Ángel estaban porque dieron la exposición, por eso. Sí. Muy bien, gracias. Charles Cabrera. Presente, No. buenos días. Ya. Wilson Cantos. Presente, ingeniera. Joel Carrasco. Presente, profe. Pablo Chacipanta. Presente, profe, buen día. Patricio Cordovilia. Presente, Inge, buenos días. Bien. Leiker Cujilema. Leiker. Buenos días, presente Inge. Buenos días, presente Inge. Ya le escuché, gracias. Fernando Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Anaela de la Cueva, me parece que se retiró. Johnny Duisela. Presente, Inge, buenos días. Ángelo Encalada. Presente, buenos días. Nayeli Flores. Buenos días, ingeniera, presente. Camila García. Presente, Inge, buenos días. Mauro González. Presente, Inge.
Ana Lucía Guamán. Presente, profe. Buenos días. Carecuano. Presente, Inge. Buenos días. Ángel Guaraca. Ángel Guaraca, no. Presente, ingeniera. Ya. Diana Guevara. Diana Guevara, no. Emily Guijarro. Cindy Wilcapi. Buenos días, Inge, presente. Cintia Juela. Buenos días, Inge, presente. Josué López. Presente, profe. Dayana Lozada, también me parece que no está. Nayeli Manitio. Buenos días, Inge, presente. Elsa Manobanda. Si estaba Elsa porque defendió. Presente, profe. Ya. Jenny Presente, Marcatoma. profe. Víctor Miño. Presente, profe, buenos días. Joseph Morán. Buenos días, profe, presente. Robinson Nanti. Presente, profe, buenos días. Kimberly Narváez. Presente, ingeniero. Romelo Ochoa. Presente. Carlos Olarte. Presente, Inge. Fausto Ortiz. Presente, Inge. Dejo de grabar, se me olvidó detener la grabación.